ti y tu familia. Así como yo lo cumplí, lo pueden hacer ustedes. Otra obra de Daniel Noboa. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete 21 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida al doctor Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior. Lo invitamos para hablar sobre un tema que fue anunciado el viernes pasado, cuando se señaló que Estados Unidos y el Ecuador concluyeron negociaciones para un acuerdo sobre comercio recíproco y se espera firmar el acuerdo en las próximas semanas. ¿Qué implica esto, doctor Francisco Rivadeneira? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Antes que nada, un enorme gusto saludarte y, como siempre, muchas gracias por tu gentileza de invitarme a tu programa. Y un cordial saludo, un afectuoso saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Arranco entonces respondiendo a tu pregunta. Bueno, hay que recordar algunos elementos que creo que son fundamentales para entender la importancia de cualquier acuerdo de carácter comercial que se negocie con los Estados Unidos. Estados Unidos, recordemos, es de facto la economía más grande del mundo. Estamos hablando de un mercado de más de 300 millones de habitantes, con un alto poder adquisitivo. De facto, son varios mercados, no uno, dependiendo en qué zona de los Estados Unidos uno se ubica. Y es más, el Ecuador no exporta a todo Estados Unidos, exporta solo a ciertas regiones, por ende el potencial de crecer es monumental en ese mercado. Entonces, quiero dejar primero en claro este mensaje. El exportar a los Estados Unidos en las mejores condiciones posibles es fundamental, es trascendental y es esencial para el país. Primer elemento. Segundo elemento, Estados Unidos, ha estado siempre entre los 5 principales mercados a los cuales exporta el Ecuador como país, estando entre el primero y el tercer puesto, compitiendo fundamentalmente con la China, que ha ido, como tú sabes, creciendo el comercio internacional y la exportación ecuatoriana de ese mercado en los últimos años, y el otro que es la Unión Europea como bloque, ¿no es cierto?, donde aumentó de manera sustancial las exportaciones del país después del acuerdo que se negoció en mi época cuando era ministro con este bloque económico. Entonces, otro elemento a tomar en consideración. El tercero es el nivel de diversificación de las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado norteamericano. Nosotros exportamos muchos productos, algunos de valor agregado, pero prácticamente toda la oferta exportable ecuatoriana más importante llega al mercado norteamericano. Entonces, este acuerdo lo que se busca a la final es que, al ser un compromiso de carácter bilateral, los Estados Unidos mantengan el tiempo los beneficios que acaba de dar a las exportaciones ecuatorianas para que éstas puedan seguir entrando, no todas, pero la mayoría, sin pagar arancel, como era el caso para, de nuevo, muchas de ellas en el pasado. Y esto definitivamente debería ser una mejor situación que la que teníamos hasta hace poco para una parte sustancial de nuestra oferta exportable, que de manera unilateral los Estados Unidos quitó el arancel, esta sobretasa del 15%, no solo al Ecuador, sino a todos los posibles proveedores de este mercado. Ahora, a propósito de eso, doctor Rivadeneira, ¿cuán importante es, por ejemplo, el banano y ahora va a entrar con 0 aranceles a Estados Unidos? Bueno, ese es efectivamente un muy buen ejemplo, ¿no? El banano ecuatoriano, si bien, a ver, pongámoslo de esta manera, el banano ecuatoriano afortunadamente se exporta de manera muy adecuada a diferentes mercados a nivel internacional, siendo obviamente el mercado de Estados Unidos uno de sus principales. Entonces, el hecho de que regresemos a exportar con 0 arancel, como era el caso anteriormente, es una excelente noticia, porque eso nos permite al fin y al cabo poder competir en un mercado que es muy demandante y donde hay, repito, mucha competencia
para la exportación de banano. Es más, lamentablemente en los últimos años, en términos relativos, el Ecuador ha perdido un poco de espacio en el mercado norteamericano en detrimento o a favor de otros proveedores que están más cerca o que no tienen que pasar por el Canal de Panamá, como por ejemplo es el caso de Guatemala, el caso de Costa Rica, Panamá, entre otros. Entonces, esto vuelve a permitir básicamente que el Ecuador pueda competir sin tener que pagar el arancel, y esto ojalá nos permita el poder tener un mayor acceso y una mayor penetración en ese mercado, tanto para el banano común y corriente y sobre todo para el nicho donde el Ecuador ha logrado crecer y sí se ha podido posicionar en ciertas regiones de los Estados Unidos, como es el banano orgánico, por el cual están los americanos dispuestos a pagar un mejor precio. Ahora, esta ventaja no solo es el banano, podemos citar el tema de las flores, los arándanos, aguacate, piña, plátano, mango, café, cacao, en grano procesado, lomos de atún, pitahaya, yuca, malanga, jengibre, uvillas, palmito, el oro, cobre y plomo. ¿Esto será de gran beneficio para estos productos ecuatorianos? Sin duda alguna, ¿no? Hay dos elementos a tomar en consideración. El primero, obviamente, para todos los productos que tú acabas de plantear, el hecho de que se haya eliminado esta sobretasa o este arancel recíproco que había ponido Estados Unidos es una buena noticia, porque estamos hablando de que era un 15% adicional para cada uno de estos productos, que en muchos casos simple y llanamente no te permite competir o cubrir los costos necesarios para poder exportar. Entonces, en general y de manera transversal, Miguel, eso es una excelente noticia. Ahora, valdría la pena mencionar para aquellos que nos escuchan que hay dos tipos de situaciones en base justamente a este tema del arancel recíproco que se impuso recientemente. La primera es algunos de los productos que tú mencionas. Los Estados Unidos recientemente también decidió eliminar, como ya lo había mencionado inicialmente, el arancel del 15% a todos los potenciales proveedores a nivel internacional. ¿Cuáles están ahí? Están el banano que discutíamos, los plátanos, el cacao en grano, el café en grano, en general muchas de las frutas tropicales que tú acabas de plantear, como el mango, la pitahaya, entre el aguacate, que donde hay un enorme potencial a futuro en el mercado norteamericano, etc. Entonces, de nuevo, esto es algo en el cual regresamos a la situación anterior, porque la mayoría de prácticamente todos estos productos no pagaban arancel antes de que se aumente este 15%. Y entramos a competir en las mismas condiciones con el resto del mundo. La ventaja, como ya planteé, es que antes era un beneficio unilateral, que es más fácil que los Estados Unidos lo puede eliminar. Ahora ya está, digamos, el resultado es en base a un compromiso jurídico de carácter bilateral, entonces debería normalmente sostenerse en el tiempo. De ahí está el caso particular que tú acabas de plantear de las flores. Entonces ahí sí quiero hacer énfasis. Las flores es importante porque básicamente a la diferencia del resto de productos que acabamos de hablar, donde no se pagaba arancel, las flores sí pagaba antes de que se suba este 15% un arancel aproximadamente del 6,8%. Si le sumas el 15% adicional, el valor el cual las flores entran al mercado americano aumentó de manera sustancial. Entonces ahora, con la eliminación del 15, no volvemos, lamentablemente, o sea, no se ha podido en esta negociación poder negociar para ir más allá de lo que de lo que teníamos inicialmente, que es el 6.8. O sea, lo ideal hubiera sido poder negociar para que nos quiten ese arancel y tener cero. Pero esta negociación está limitada exclusivamente al 15% de este arancel recíproco, no a los aranceles anteriores. Pero regresamos al 6.8. Y esto, paradójicamente, y es una buena noticia, nos da básicamente una ventaja comparativa con Colombia en este momento. Porque Colombia, acuérdate, tenía un acuerdo de libre comercio y ellos vendían sus flores sin pagar arancel. En la actualidad, Colombia tiene un arancel recíproco del 10% y el Ecuador solo tiene 6.8%. Entonces ahí tenemos una ventaja arancelaria por primera vez en la historia reciente con relación a Colombia. Ojalá eso se sostenga, se debería sostener mientras que Colombia también no negocie de manera bilateral. Ahora, como decía el actual ministro de la Producción, son beneficios inmediatos, asegurar la reducción de la sobretasa al 0% para el 50% de nuestras exportaciones no petroleras y proporcionar un marco para inversiones bilaterales.
Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, en ese 50% está esencialmente todo lo que estaba con esta sobretasa de 15%. Lamentablemente hay otros productos que son importantes para el país que estaban exentos de esta posible negociación. Había un documento con unos anexos donde se indicaban el primer anexo aquellos donde para todo el mundo, Estados Unidos decidió reducir el arancel del 15%, esencialmente por razones internas, era básicamente para evitar, ¿no es cierto?, un efecto inflacionario que pueda afectar al consumidor americano, particularmente. Y por otro lado había un arancel, digamos, un anexo adicional de ciertos productos que eran sujetos justamente, Estados Unidos estaba dispuesto a negociar de manera bilateral con aquellos países con los cuales Estados Unidos estaba dispuesto a sentarse, que son aquellos que los considera países amigos, como el caso de Ecuador. Dentro de este espacio, Miguel, están las flores que tú acabas de mencionar, y hay otros productos que hay que esperar el resultado final para conocer qué pasó. Por ejemplo, hay ciertos sectores del sector forestal, maderero, que también estaban en este listado, y la expectativa, por ejemplo, es que se haya quitado ese 15% para esos productos. De ahí, lamentablemente, hay ciertos productos en los cuales Estados Unidos no quiere básicamente eliminar el 15%, que son productos esencialmente que Estados Unidos tiene producción local, generalmente incipiente, insuficiente y poco competitiva, pero que al gobierno americano le interesa mantener un cierto nivel de protección. Ahí, lamentablemente para el Ecuador, ahí están algunos puntos que son importantes en términos generales de nuestras exportaciones y de manera particular para el mercado estadounidense. Los dos ejemplos más contundentes, pongámosle tres ejemplos contundentes ahí, Miguel, son por un lado el camarón, que no fue sujeto a la final de esta negociación, el caso del atún, pero no en los lombos de atún que sí entraron en la negociación porque son materia prima para la industria justamente atunera de Estados Unidos, pero no el atún con valor agregado del Ecuador, como es el atún en pauche, el atún en conserva, en agua, con aceites, etc. Y un caso particular que afecta a la sierra ecuatoriana, que es el brócoli. Estados Unidos produce, no suficientemente de manera estacional, pero produce brócoli, pues no han estado hasta donde yo sé dispuestos a negociar la eliminación del 15%. Entonces, eso es la primera parte. Por otro lado, como tú bien lo planteas de nuevo, la idea cuando uno negocia acuerdos comerciales es que esto ayude de facto, ¿no es cierto?, a fortalecer la seguridad jurídica y genere una mayor motivación para que haya inversión en ambas vías. Entonces, la expectativa, entre otros acuerdos que hay con los Estados Unidos, porque este no es el único específicamente en el tema que voy a mencionar, debería normalmente ayudar a que aumente la inversión extranjera norteamericana, o que por lo menos el gobierno americano fomente y promueva que venga más inversión extranjera norteamericana al Ecuador. Y creo que eso en términos generales obviamente sería una excelente noticia para el país. Ahora, conceptualmente, doctor Rivadeneira, este acuerdo sobre comercio recíproco también al futuro ayudará a ampliar y diversificar el comercio y la inversión bilateral con Estados Unidos. Sí, esa es la expectativa, ¿no? Lo ideal sería, Miguel, y quienes nos escuchan, que después de este acuerdo permita que a futuro, ojalá, podamos realmente negociar un acuerdo de libre comercio, ¿no?, más amplio, que permita que, por ejemplo, algunos de los productos que acabo de mencionar, donde no hubo intención por parte de los Estados Unidos de eliminar, por un lado, el arancel recíproco y por otro lado, negociar la eliminación de decir que fuese el caso de algún arancel particular que se tenía antes de la imposición de este arancel recíproco. Ejemplo, el sector de conservas de atún, que tenía anteriormente un arancel muy alto, por ejemplo, para que los ecuatorianos, las empresas ecuatorianas puedan vender. Ojalá esto pueda llevar efectivamente a que podamos tener ese tipo de acuerdo. Ahora, por momentos no le veo yo muy factible, como muchos de aquellos que trabajan en estos temas, debido a que básicamente no le veo yo por parte del gobierno republicano un interés particular de negociar de nuevo acuerdos de libre comercio como se hizo en el pasado. Y de cualquier manera, el gobierno de Estados Unidos necesitaría esencialmente el Ejecutivo americano, la autorización del Congreso americano para hacerlo. En este momento no la tiene, entonces no podría iniciar un proceso de ese tipo. Pero, de nuevo, vuelvo a insistir, Miguel, eso sería lo ideal, no quedarnos en lo que tenemos ahorita, que es muy limitado,
y sino algo mucho más amplio que permita que aumente de manera sustancial los intereses del país, se pueda eliminar aranceles recíprocos o inclusive los aranceles que estaban vigentes anteriormente para productos que sí son importantes para el Ecuador, y eso permita básicamente que podamos inclusive diversificar nuestra canasta exportadora y que otros puntos puedan entrar. Y de nuevo, eso también va a permitir, vuelvo a insistir, de que aumente la inversión extranjera en ambas vías. Ahora, recordemos que no tenemos un acuerdo de protección de inversiones recíproco en vigencia. Eso obviamente limita. Pero de nuevo, si podríamos sentarnos a negociar ese tipo de acuerdo o dentro del contexto de un acuerdo más amplio de libre comercio, siempre va a poder ayudar a que venga más inversión extranjera norteamericana al país. Pero ese gran acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, aun cuando es una posibilidad, pero quizás lejana, por ello estos acuerdos muy puntuales como el de comercio recíproco. Sí, sin duda, ¿no? Vuelvo a insistir, esto es mejor que nada, definitivamente, para la oferta exportable ecuatoriana actual. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, recordemos, ante la coyuntura actual, creo que es definitivamente mejor tener un acuerdo y una relación positiva, constructiva con los Estados Unidos, y en base a esto ir trabajando y ver qué se puede obtener más a futuro que simplemente no tener. Es así de sencillo. Ahora, en este marco, ¿cómo ven las perspectivas en estas relaciones? Es un avance indudablemente, pero ¿cómo ir mucho más allá para que no sean temas muy puntuales como el caso de la eliminación del 15% que no tenían antes y que fueron impuestas precisamente en esta administración? Bueno, básicamente ahí yo creo que vuelvo a insistir. Primero hay que esperar a que del lado de Estados Unidos exista una mayor voluntad para hacer esto. Entonces, tomando en consideración de que en este momento el gobierno ecuatoriano tiene una relación positiva, constructiva con el gobierno americano, hay que seguir trabajando desde el lado del sector público, conjuntamente, y aquí quiero dejar esto absolutamente claro, de manera conjunta con el sector productivo nacional, con el sector empresarial, para ir empujando en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, el que esta opción que acabamos de plantear de poder negociar otros productos, la eliminación del arancel de otros productos o otras temáticas que puedan ser beneficiosas para el país en el ámbito del comercio de inversiones se vuelva una realidad. Los Estados Unidos, como tú sabes, Miguel, es muy normal el hacer lo que se denomina en inglés el lobbying, lo que llamamos nosotros en términos generales cabildeo. Hay que seguir haciendo un trabajo de cabildeo allá en Washington, D.C. en particular, no solo con el Ejecutivo americano para lograr este propósito, sino también con el Congreso americano, de tal manera de contar con el apoyo de los legisladores para que ya sea podamos negociar en algún momento un acuerdo de libre comercio o ver la posibilidad de que el Ecuador pueda incorporarse a algún mecanismo particular, específico, que ayude a que justamente un universo más amplio de productos se eliminen los aranceles, vuelvo a insistir, sea los 15% recíproco o inclusive, si fuese el caso, aranceles que estaban en vigencia anteriormente a esta decisión del 15%. Entonces ahí, por ejemplo, está esta ley IDEA y hay una serie de iniciativas que se han venido discutiendo, como tú sabes, Miguel, desde en los últimos años con los Estados Unidos. Hay que tratar de ver si esto se puede volver a poner en la mesa para ver si el Ecuador logra este objetivo. Y finalmente, si tú me permites, Miguel, como toda la ciudadanía y quienes nos escuchan probablemente lo saben, próximamente habrá una reunión en Mar del Lago, en la propiedad que tiene el presidente Trump allá en la Florida, con aquellos países que justamente el gobierno actual de los Estados Unidos considera como amigos en la región. Ojalá de ese espacio, donde estará, entre otros países, El Salvador, de lo que tengo entendido, Argentina, entre otros, y obviamente estará presente el presidente Noboa, sea el espacio ideal para, justamente de manera conjunta, estos países puedan plantear al presidente Trump la posibilidad de avanzar en un acuerdo que sea más amplio y que al fin y al cabo sea beneficioso para las dos partes. Citaba el doctor Francisco Rivadeneira el tema de las flores, que tenía un 6% aproximadamente del arancel, más del 15%, le complicó la situación a las exportaciones de flores. Pero ¿qué pasa con el resto de productos? Como mencionaba, arándanos, aguacate, piña, el plátano, mango, café, etcétera. Como mencioné inicialmente, Miguel, y aprovecho tu pregunta para dejar esto absolutamente claro para que nos escuchen.
todos los productos que voy a mencionar ahorita, entre esos los que tú acabas de plantear, ya no pagan el 15%, pero anteriormente entraban bajo el régimen de nación más favorecida, que ese régimen básicamente planteaba que todos estos productos, excepto de nuevo las flores, entren sin pagar arancel, cero arancel. Entonces, volvemos a la situación anterior. Entonces, plátano, banano, cacao en grano, café en grano y todas las frutas que tú planteaste vuelven a entrar sin pagar arancel. Y a la final, eso es lo más importante. Que las empresas ecuatorianas en esos sectores van a poder seguir vendiendo en las circunstancias anteriores en las cuales no tenían que pagar ningún tipo de arancel. Y esa es la mejor noticia posible. Flores regresa al 6,8% y como ya planteé, de manera temporal, tiene un arancel más bajo que Colombia, que recordemos es nuestro principal competidor a nivel mundial en flores, aparte de obviamente los Países Bajos, pero de manera específica en el mercado norteamericano. Entonces es una muy buena noticia para el sector. Y de ahí habrá que ver que otros productos, de nuevo, también están incorporados en la negociación bilateral, donde se haya eliminado el 15%, y que podrán a lo mejor entrar con un arancel del cual pagaban anteriormente en el mejor de los casos. Entonces, de nuevo, yo creo que eso es lo fundamental, más allá de la negociación per se, es que la mayoría de la oferta exportable ecuatoriana regresa a su situación anterior, y esto se debe esencialmente, Miguel y quienes nos escuchan, a que Estados Unidos tomó la decisión de no poner un 15% de arancel o simplemente eliminar el 15% de arancel, este arancel adicional recíproco, aquellos productos que no produce, básicamente, ejemplo el banano, no se produce banano fundamentalmente en los Estados Unidos, o simplemente son considerados materia primas, insumos para su industria. Entonces, el ejemplo que daba de los lomos de atún, que no deberían normalmente pagar este 15%, porque sirven básicamente para producir en los Estados Unidos las conservas que yo mencionaba allá. Entonces, eso, si es materia prima para la industria americana o es básicamente un producto no producido en los Estados Unidos o de manera significativa, básicamente esos productos, con algunas excepciones, simples y llanamente entrarán en las condiciones anteriores y no pagarán arancel, y eso es lo más importante al final para nuestro sector exportador. En definitiva, sea lo que sea, es un avance este acuerdo sobre comercio recíproco que puntualmente se ha logrado con Estados Unidos la semana anterior. Sí, definitivamente, de nuevo vuelvo a insistir, es mejor que nada. ¿Es una negociación ideal? No, porque no es un tratado de libre comercio, primero. Segundo, porque como ya lo mencioné a través de esta conversación contigo, Miguel, o sea, para el equipo negociador ecuatoriano fue una negociación muy difícil, porque no es una negociación tradicional basada en lo que anteriormente era trascendental, que es este concepto de ganar-ganar. Aquí Estados Unidos está utilizando el hard power, no el soft power y en general, y en las negociaciones es un ejemplo. Entonces, aquí es más o menos o aceptas en base a lo que son los intereses de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos negocia históricamente en base a intereses. No es fácil negociar con Estados Unidos. Ellos no toman generalmente en consideración las diferencias de tamaño, la heterogeneidad de la economía, etcétera. Yo lo puedo comentar de manera personal, Miguel, porque yo fui parte del equipo negociador cuando negociamos el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Estuve en la mesa de facilitación aduanera, en la mesa de normas, reglas de origen, y sé de primera mano lo duro y lo difícil que es negociar con Estados Unidos y con su equipo negociador, que es uno de los más preparados del mundo. Entonces, recordemos que acuérdate que en algún momento se anunció que ya estaba prácticamente cerrado el acuerdo, pero un día después Estados Unidos justamente tomó la decisión de eliminar el 15% de manera unilateral para todo el mundo, y eso rompió el equilibrio de la negociación, Miguel. Entonces no ha sido una negociación común, tradicional, y no ha sido una negociación fácil definitivamente para el equipo negociador. Creo que han hecho todo lo que ha sido posible dentro de las limitaciones que habían en el espacio para poder negociar y obviamente lograr los objetivos que tenía el Ecuador en base a lo que deseaba o le interesaba a los Estados Unidos. Quiero aprovechar este diálogo con el doctor Francisco Rivadeneira, ministro de Comercio Exterior, una opinión respecto de las relaciones con Colombia, relaciones comerciales especialmente que se han visto afectadas, cuando Colombia ha denunciado ante la comunidad andina y el Ecuador ha activado mecanismos comunitarios y ha presentado 3 procesos en defensa de sus derechos comerciales y de seguridad en el marco de la comunidad andina. ¿Qué piensa, doctor Rivadeneira?
Bueno, mi expectativa, como lo había planteado públicamente en el pasado, antes de que arranque este mes, y por ende se supone que iban a entrar en vigencia de parte del Ecuador el arancel del 30%, la expectativa inicial era de que se den una serie de diálogos antes del 1 de febrero que permita evitar que se suban los aranceles por parte de Ecuador. Lamentablemente no se dio esta situación, hubieron esos diálogos, pero no se llegó a un acuerdo. Y vuelvo a insistir, lamentablemente se tomó la decisión, por un lado, de subir los aranceles, de poner este 30% a las importaciones colombianas, y por otro lado, como era de prever, era bastante obvio, Colombia hizo exactamente lo mismo para un universo limitado de productos, un universo específico de productos que Ecuador exporta al mercado colombiano. Entonces, esa es la realidad, y a eso se ha sumado, como tú bien lo planteas, y eso también era previsible, de que la comunidad andina que Colombia iba a llevar ante la comunidad andina este tema, inicialmente a nivel de la Secretaría, porque la Secretaría se pronuncie para ver si el Ecuador está cumpliendo o incumpliendo con esta decisión los compromisos que los dos países tenemos adquiridos ante la CAN. Y bueno, ahora habrá que esperar a ver qué dice la Secretaría, si le da la razón a Colombia o a Ecuador, y en base a ese resultado habrá que ver si Colombia o Ecuador deciden elevar el tema a nivel jurídico al Tribunal del Acuerdo de Cartagena, ¿no es cierto?, al Tribunal Andino de Justicia, lo cual obviamente se extendería en el tiempo. Pero básicamente ojalá podamos evitar, ¿no es cierto?, que haya retaliación permitida, autorizada por parte de la CAN a Colombia en contra de Ecuador por esta decisión. Y al fin y al cabo, lo más importante para mí, y creo que para el país, es que prime el diálogo y que continúen las conversaciones y que se logre un acuerdo entre las dos partes para básicamente que ambos eliminen este aumento del arancel en beneficio del comercio y de las relaciones amistosas que han tenido los países históricamente. Bien, muchas gracias en esta ocasión al doctor Francisco Rivadeneira, ministro de Comercio Exterior, para hablar especialmente los acuerdos puntuales con Estados Unidos en materia comercial y las relaciones con Colombia. Doctor Rivadeneira, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias a ti, Miguel, como siempre, y a la revista Democracia por la gentil invitación. Estamos siempre a las órdenes. Muy gentil, muy amable. 7:47 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad. Diálogo previsto con el analista jurídico Aaron Petit para abordar el tema de la seguridad en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.